Vimos que había también variables aleatorias continuas, aunque todavía no hemos trabajado con ninguna específica, con nombre y apellido. En las variables aleatorias discretas teníamos los valores que asumía, en las continuas es un intervalo que eventualmente podría ser toda la recta. En las discretas teníamos que definir la probabilidad en cada punto xy. En las continuas definíamos una función de densidad de probabilidad. Veíamos que en las discretas la sumatoria de todas estas probabilidades me daba 1. Y en las continuas era, recuerden, sin perder generalidad, de menos a más infinito, f de x diferencial x, el área bajo la curva, eso me da 1. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto para ambas variables aleatorias. Después vimos que es común la esperanza de x, que es sumatoria de cada valor por la probabilidad de que asuma cada uno de esos valores, obviamente en las variables aleatorias discretas, y decíamos esto es cierto siempre y cuando la sumatoria sea convergente. Mientras que para las continuas teníamos que hacer una integral de x f de x diferencial x, siempre y cuando esta integral también fuese convergente, ¿sí? Bueno, esto es en variables aleatorias continuas. Y habíamos definido la varianza de x, que es la esperanza de x al cuadrado. En realidad, la definición de varianza es la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Esta forma de expresar la varianza nos permite ver que la varianza siempre va a ser positiva, pero la operacional, la definición operacional, era calcular la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado, donde la esperanza de x al cuadrado es, de vuelta, sumatoria de xy al cuadrado por la probabilidad de x igual a xy. Estoy trabajando con una variable aleatoria discreta, o la integral de x cuadrado f de x diferencial x, si estoy trabajando con una variable aleatoria continua. ¿Sí? Esto de menos a más infinito, esto sobre todos los valores, siempre y cuando sean convergentes. Bueno. Junto con esto vimos las propiedades. Y entonces habíamos visto que la esperanza de AX más B se puede reescribir como A por la esperanza de X más B. Y la varianza de AX más B se puede reescribir como A cuadrado por la varianza de X. Habíamos visto que la varianza de B, que es una constante, da 0. También a la varianza de X, la podíamos indicar como sigma al cuadrado. Eso quizás sigma X al cuadrado. Eso para reforzar la idea de que la varianza es, como dijimos o pusimos ahí arriba, mayor o igual que 0. Si además trabajáramos con más variables, y acá, como nosotros vamos a trabajar a lo largo del año con variables aleatorias independientes, entonces decíamos x e y variables aleatorias independientes, y habíamos visto que en general los podíamos generalizar a n, podíamos observar que a por x más b por y se podía escribir como a por la esperanza de x más b por la esperanza de y, mientras que la varianza de a por x más bi se podía reescribir como a cuadrado por la varianza de x más b cuadrado por la varianza de y. ¿Sí? Están en las propiedades para la esperanza y la varianza. Esto es para cualquier variable aleatoria, en este caso independiente, x e y. Después, al final de la clase teórica pasada, habíamos empezado a ver variables aleatorias con nombre y apellido, y habíamos visto la variable aleatoria binomial,
que era aquella que correspondía a un experimento aleatorio binomial, ¿sí? Y habíamos visto que una variable aleatoria binomial asociada a un experimento aleatorio binomial estaba caracterizado por n, que era el número de ensayo, y p, que es la probabilidad de éxito. El rango, o sea, los valores que podía tomar, era 0, 1, 2, hasta n, y la probabilidad de x igual a k, cualquiera de estos valores, 0 menor o igual que k, menor o igual que n, venía dado por esta relación. nk, p a la k, q a la n menos k. Y creo que habíamos demostrado que cumplía, que la sumatoria de toda esta probabilidad daba 1, y eso era aplicar el desarrollo del binomio de Newton. Y al final habíamos visto que la esperanza de x, que es usando la fórmula de ahí arriba, con un poco de desarrollo y ayuda matemática, el resultado era NP, mientras que la varianza había que hacer más cuentitas, el resultado final era NPQ. Es decir, podemos ver que tanto la esperanza como la varianza tienen involucrados los parámetros que definen esta variable. ¿Quiénes son esos parámetros? NP. Recordemos que P más Q da 1. ¿Sí? Y hasta ahí habíamos llegado la vez pasada con un ejemplo de variable aleatoria binomial. Lo que va a seguir ahora es la variable aleatoria Poisson, que es otro ejemplo de variable aleatoria discreta. Antiguamente, la variable aleatoria Poisson se deducía a partir de la binomial, pero el problema es que en general, cuando uno lo hace así, tiende a buscar n y p. Y en realidad la variable aleatoria Poisson se utiliza para modelizar algunos experimentos aleatorios que se denominan fenómenos denominados raros. ¿Qué son estos fenómenos denominados raros? Son fenómenos en los cuales la ocurrencia uno esperaría que haya un número mayor y, sin embargo, no es tan así. ¿Qué ejemplo tenemos de estos fenómenos raros? Por ejemplo, el número de personas que forman una fila en un intervalo de tiempo. Podría ser, por ejemplo, el número de autos que llegan a una cabina de peaje en un dado intervalo de tiempo. Podría ser el número de partículas radiactivas que se desintegran en un intervalo de tiempo. Podría ser el número de defectos en una tela, y eso podría ser por unidad de superficie. Podría ser el número de choques que se registran en un cruce de rutas. Y esto siempre en una unidad, en este caso, de tiempo. ¿Sí? Observen que es el número de por unidad de. Y acá siguen los ejemplos, ¿sí? Entonces,
una variable aleatoria que cumpla con eso, se dirá que es una variable aleatoria Poisson, se escribe P, y tiene un solo parámetro que es lambda. La característica principal es que el valor medio de esta variable aleatoria es lambda, y la varianza de esta variable aleatoria también es lambda. Los valores que toma la variable aleatoria son números enteros, 0, 1, 2, y pueden ir hasta infinito. Y la probabilidad de que i sea igual a k viene dada por la siguiente fórmula. Lambda a la k por e a la menos lambda sobre k factorial. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, supongamos que en un cruce punto A, en un cruce de calles, se registran, en promedio, 2,3 choques por semana. Entonces, calcule la probabilidad de que en una semana se registren a lo sumo 2 choques. Punto B, para ese cruce de ruta, de calles, calcule la probabilidad de que en un mes se registren 10 choques. ¿Ok? Esto es para enfatizar el tema de la unidad. Entonces, para el punto A, yo voy a definir X. Siempre es importante que podamos definir a qué llamamos X. Entonces, X va a ser el número de choques en ese cruce de calle, por semana. X va a ser Poisson, de parámetro lambda, y donde el número medio de choques por semana es el dato que me están dando, 2,3. Y entonces, me están pidiendo, para el punto A, la probabilidad de que se registren en una semana a lo sumo 2 choques. ¿Qué quiere decir a lo sumo 2 choques? A lo sumo quiere decir menor o igual. A lo sumo 2 quiere decir menor o igual que 2. Esto es lo que quiere decir. Vamos a ponerlo bien. A lo sumo 2 quiere decir menor o igual que 2. Por lo tanto, la probabilidad que tengo que calcular es la probabilidad de X menor o igual que 2. ¿Y qué es la probabilidad de X menor o igual que 2? Esta variable aleatoria va de 0 hasta más infinito. Entonces, menor o igual que 2 es la probabilidad de 0 más 1 más 2. Esto es la probabilidad de X igual 0 más X igual 1 más X igual 2. Y entonces reemplazamos. X igual 0, reemplazo en la fórmula. Esto es lambda 2,3 a la 0 por e a la menos 2,3 sobre 0 factorial. X igual 1 es 2,3 a la 1 por e a la menos 2,3 sobre 1 factorial. Y x igual a 2 va a ser 2,3 a la 2 por
e a la 2 menos 2,3 sobre 2 factorial. Bueno, y entonces, como les indiqué en la clase pasada, a ver, entonces vamos a usar la calculadora 3,14, calculadora gráfica Casio. Bajo este archivo. La verdad que es molesto esto. Y ahí tengo la calculadora. Muy bien. Esto lo pongo ahí arriba. Vuelvo a mi pantalla y escribo acá en la calculadora. Bueno. En la calculadora entro al menú. En el modo Stat elijo distribución. En este caso tengo que elegir Poisson. Y PPD quiere decir la probabilidad en un punto. Y entonces acá elijo variable, x igual a 0, estoy calculando esta, y el mu es mi lambda 2,3. Le doy exe 2 veces y ahí me da el valor aproximadamente 0,1. Hago lo mismo para 1, vengo acá, doy exit, vuelvo hacia atrás, y acá elijo x igual a 1, y eso me da 0,231 aproximadamente. Esto es 0,231. Vamos para 2. Ponemos acá 2, le doy exe, y eso me da 0,265. 0,265. Por lo tanto, esto sería la suma de 0,1 más 0,231 más 0,265. ¿Sí? Esto me da 0,6 acá, 9 acá, 5 acá. Bien. Esto también con la calculadora se puede hacer. Exit, exit. Vengo a distribución. Elijo Poisson. Y acá elijo PCD. Y entonces, esta es la probabilidad menor o igual. Y si hago la cuenta, vean que es el resultado. Que aparece ahí, 0,596. Entonces, con la calculadora pueden utilizar tanto el PCD o el PPD. Esto lo hacen con PPD, 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 o hacen la suma que es PCD. Esta es la acumulada. Eso es con la calculadora gráfica. Muy bien. Sigamos. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ese es el punto A, que me pedía por semana. Ahora el punto B, vean que ya no puedo usar la variable aleatoria esta, porque esta variable aleatoria era el número de cruces, era el número de choques en ese cruce de calles por semana. Entonces, ahora acá en el punto B, debería definir y una nueva variable aleatoria como el número de choques en ese cruce de calles por mes. Y entonces, yo sé que I va a ser Poisson de parámetros beta. Y beta debería ser el valor medio, que es el número de choques por mes. Bueno, si admitimos que un mes tiene 4 semanas, va a ser 4
por 2,3 y eso me da 9,2. Y entonces la probabilidad que me pide acá es la probabilidad de I igual, si mal no recuerdo, 10. I igual 10, y eso va a ser 9,2 a la 10 por E a la menos 9,2 sobre 10 factorial. Que de vuelta, usando la calculadora gráfica, tenemos que salir de acá, volver a entrar porque es otra variable aleatoria, Poisson, B, PPD. Entonces acá ponemos 10 el lambda es 9,2, la MOEXE, y me da 0,121. Esto es 0,121. Y con eso, ahí respondemos respondemos la segunda parte, punto B. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vean que tuvimos que cambiar variables aleatorias porque las unidades, que es el factor quizá más importante donde se define una variable aleatoria de Poisson, cambió. Cambiaron las unidades temporales. Pasamos de semana a mes y por lo tanto tengo que definir una nueva variable aleatoria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. En realidad, ¿sí? En realidad, la variable aleatoria Poisson surgió como una aproximación a la variable aleatoria binomial, bajo ciertas circunstancias. Es decir, si W es una variable aleatoria binomial de parámetros n y p, recordemos que los valores que puede tomar W igual K, viene dada por esta expresión, nk, p a la k, q a la n menos k. Bueno, el nk, el combinatorio nk, es un número que me queda n factorial sobre n menos k factorial, k factorial. En la mayoría de las calculadoras comunes, esto podía llegar hasta 40, 50 o 60 factorial, no más que eso. Y entonces, cuando los números factoriales eran muy grandes, esta cuenta no se podía hacer. Y entonces, bajo ciertas condiciones, surgió que si n tiende a infinito y p tiende a 0, pero con la misma velocidad con la cual n tiende a infinito, p tiende a 0, es decir, de forma tal que n por p es constante, eso quiere decir, la velocidad con que crece n es la misma velocidad con la que decrece p, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, la probabilidad de W igual a K, que repito, era usar esta fórmula, se podía calcular utilizando esta otra, lambda a la K, E a la menos lambda, sobre K factorial. El rango de validez de esto era la validez para n mayores o iguales que 100 y p menores o iguales que 0,01. ¿Sí? Entonces, cuanto más se cumplía esta relación de n y p, más nos aproximábamos, o mejor nos aproximábamos, con la variable aleatoria Poisson a esta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para mostrarle cómo es la aproximación. Entonces, supongamos que W es binomial de parámetros 1000 y 0,0
0,05. Vean que n vale 1000, estoy dentro del rango, p vale 0,005, de forma tal que n por p vale 1000 por 0,05, vale 5, que es 1000 lambda. Entonces, imaginen que yo quiero calcular la probabilidad de W igual, vamos a usar un número chiquitito, 1. ¿Eso qué sería? El número combinatorio 1001 por 0,005 a la 1 por 0,995 a la 999. El hecho es que el número combinatorio 1001 es 1000. Y entonces me quedaría por hacer 1000 por 0,05, esto va a ser 1000 por 0,005 por 0,995 a la 999. Bueno, si hacemos la cuenta con la calculadora, vamos a usar la calculadora directamente, como usaríamos cualquier calculadora. 1000 por 5 es 0,05, es 5, por 0.995 elevado a la 999, y eso me da, copio acá, 0, vamos a copiar bastante, 0,3343, 0,33437, vamos a ver, 33437, 028. Vamos a poner 028. Y siguen los números. La Poisson, ¿sí? Si tuviera que calcularlo por Poisson, sería 5 lambda a la 1 por e a la menos 5 sobre 1 factorial. ¿Sí? Hacemos la cuenta. Esto también va a ser aproximado porque no voy a trabajar con toda la cifra. Entonces vamos a la calculadora. Esto es 5 por shift e a la menos 5 dividido 1. Y vean los números. Esto es 0,0336 89 89 Y vean que aproximadamente a 3 cifras decimales nos estamos aproximando, ¿sí? Lo cual tenía la ventaja que acá no había que hacer tanto desarrollo en la binomial, y con la Poisson era directamente hacer esta cuenta. Y entonces, para eso de ahí surgió la variable aleatoria Poisson como aproximación a la binomial. El tema es que si uno encara siempre el problema desde el punto de vista de la teoría, como aproximación, uno después tiende a buscar NIP. Y vean que para este caso, para los ejemplos que hemos visto, el ejemplo del choque, no existe NIP, existe lambda, no NP. Entonces se perdía, o uno tendía a confundirse en los ejemplos usuales de aplicación de la Poisson per se. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo le iba a pedir si podía volver una para atrás, donde dice lo de la validez. Acá. Sí, A esto no, agreguen esto también, perdón, me había olvidado. Lambda menor o igual que 25 también. Recuerden que NP es lambda, ¿sí? listo, profe, gracias. Bien. ¿Y esta también está ya o no? Por mí sí, no sé si alguno Igual, más. chicos, esto después lo subimos al campus, ¿eh? Bien. Bueno, eso es en cuanto a nombre y apellido de las variables aleatorias discretas, ¿sí? 2.
¿son las únicas? No, existen muchas más variables aleatorias discretas. Estas son dos de las más usuales que vamos a emplear, pero existen otras variables aleatorias discretas. Ahora vamos a ver un ejemplo de variable, bueno, no, en rojo no, variable aleatoria continua, que es quizás una de las que más ampliamente se utiliza, que es la distribución normal o campana de Gauss. Y bueno, a ver, muchos de ustedes quizás habrán visto una curva de este tipo, que es la forma de una campana, tiene un máximo, esa curva es simétrica, lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda, se distribuye a lo largo de todo el eje X, y esta curva es lo que comúnmente conocemos como campana de Gauss. Está caracterizada por un valor donde se encuentra el máximo, que lo llamaremos mu, y está caracterizado por un ancho, que es lo que llamaremos desvío estándar o sigma. El ancho se mide, sigma, va desde el valor de mu hasta el punto de inflexión de la campana. El punto de inflexión de la campana, recuerden, es el punto en donde la segunda derivada de la función se hace cero. Bueno, acá hay un punto de inflexión, lo mismo que acá. No es justo a la mitad de la altura, sino en un punto en donde cambia de curvatura la campana. La función de densidad de probabilidad, f de x, viene dada por la siguiente relación: 1 sobre 2pi, raíz cuadrada, sigma e a la menos 1/2, x menos mu sobre sigma al cuadrado. Y esta distribución va de menos a más infinito. Su rango de validez va de menos a más infinito. Obviamente está caracterizado por estos dos parámetros, y a esta variable aleatoria la indicaremos como normal de parámetros mu y sigma. El mu va a ser el valor medio de esta variable aleatoria, y el sigma al cuadrado va a ser la varianza de esta variable aleatoria. Ahora después vamos a demostrar, por ejemplo, que el mu es el valor medio. El problema de esta variable aleatoria, primero, que es una variable aleatoria continua, y por lo tanto uno tiene que trabajar con una función de densidad. Pero hay un problema, y es que de análisis 1, análisis matemático 1, ustedes habrán visto que este tipo de integral, e a la menos x cuadrado diferencial x, no tiene primitiva. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo quiera calcular probabilidad, que va a ser la integral entre un número a, un número b, de este tipo de función de integrando, voy a tener que hacer algún método de aproximación, cálculo numérico, alguna regla que me permita calcular el área bajo la curva. Entonces pueden ser regla de los trapecios, regla de Simpson, regla de Gauss, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quiere decir que esto tiene que estar tabulado. Antiguamente, a través de tablas. Esto se trabaja con tablas, o bien Excel mediante, o bien, como vamos a mostrar también, con la calculadora gráfica. Entonces, el problema que tenemos con esta variable aleatoria es que su función de densidad de probabilidad, cuando quiera calcular una integral, no tiene primitiva. Y entonces hay que hacer algún cálculo aproximado por elementos de aproximación. Antiguamente se trabajaba
con la distribución normal estándar. ¿Qué es la distribución normal estándar? Esta se la llama distribución normal estándar. Esa distribución normal estándar es la distribución cuyo mu vale 0 y sigma vale 1. Si la grafico, esa distribución, bueno, con buen cariño, esa distribución va a estar centrada en 0, ¿sí? Esto es x e y, esa función de densidad f de z va a ser de la forma 1 sobre raíz de 2pi, vean que el sigma vale 1, e a la menos 1 medio z cuadrado, ¿sí? Vean, acá reemplazan con mu igual 0 y sigma igual 1, sigma 1, en vez de x usan z, y entonces es esta la función de densidad de probabilidad. Esta función, repito, va de menos a más infinito, pero ¿qué ocurre? Cuando uno hace aproximaciones para hacer algún cálculo numérico, en realidad, esto llegaba hasta aproximadamente este valor más 3 sigma o menos 3 sigma. Se dice que entre más menos 3 sigma tengo el 99,9% de los datos. Cuando tengo que trabajar con más precisión, iré a 4 sigmas, más 4 sigma, menos 4 sigma. Eso es cuando quiero trabajar con mayor precisión. Pero a los fines prácticos, piensen que esta campana, que va de menos a más infinito, yo la tengo básicamente concentrada en el punto medio más 3 sigma menos 3 sigma, aproximadamente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer las cuentas de integración para mostrar cómo calcular las probabilidades. Y entonces, por ejemplo, uno trabajaba con la distribución normal estándar, y después hay una propiedad muy interesante para las variables aleatorias normales, que establece que si uno conoce, por ejemplo, la distribución normal estándar, puede conocer la probabilidad para cualquier otra. Y entonces lo primero que hacíamos era, por ejemplo, calcular las siguientes probabilidades. Lo vamos a hacer por dos caminos. Uno, usando la tabla. Dos, usando la calculadora gráfica. La tabla que ustedes van a compartir, que tienen, es la tabla que pueden bajar del aula virtual, que se hizo con el Excel. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de z menor que 1,37, dibujo, hago un dibujo, siempre ayuda, conviene hacer un dibujo. Acá tengo el 0, el 1,37 andará por acá, y marco lo que yo quiero calcular. Es el área a izquierda de 1,37. Primero, tengo que observar que el valor que voy a obtener acá es un valor mayor que 0,5. ¿Por qué? Si la curva es simétrica y estoy a la derecha del 0 y cubro todo, la parte izquierda del 0 ya vale 0,5. O sea que acá es un poco más de 0,5 todo esto. Y esto se buscaba en la tabla. La tabla tiene lo que se llama doble entrada. Acá tengo el Z. Acá tengo el 0, 0, 0. Acá tendré los valores, la parte entera, por ejemplo, 1,3, y la primera cifra decimal, y acá tengo la segunda cifra decimal. Entonces, por ejemplo, acá habrá que buscar 0,07. Y la tabla lo que me daba era, entonces ingresaba por la fila con 1,3 y 0,07, y el número que me daba acá era la probabilidad, que consistía en hacer esta integral de menos infinito
hasta 1,37 de 1 sobre raíz de 2pi, repito, esto no lo van a hacer ustedes, ya está hecho, e a la menos 1 medio z al cuadrado diferencial z. Esto, si buscan en la campana, en la tabla, van a encontrar, ¿podés encontrarlo, Carlos? Sí, sí, sí. Lo ves cero con la calculadora. 0,9146, puede ser. Y le digo que sí, yo ya afirmo que sí. 0,9146. 1,37, ¿sí? ¿Lo usaste de la tabla? Ahora lo vamos a verificar con la calculadora gráfica. Sí, Acá de se lo la voy a tabla. Mira. Bien. Bueno, la tabla, algo importante. Si van a usar tabla, tengan cuidado, porque cada libro, si bien la información de las tablas de la distribución normal es la misma en todos, no todos brindan el mismo tipo de información. Por ejemplo, en los libros, en la mayoría de los libros, el área que se brinda en las tablas es un área izquierda. En los libros de la serie Young, por ejemplo, brinda solamente el área que está comprendida entre 0 y este valor, en los libros de la serie Young, ¿sí? Con lo cual, ¿qué tienen que hacer? Si quieren calcular el área a la izquierda de ese número, tienen que sumarle 0,5. Otros libros tienen tablas en donde brindan solamente la parte positiva, porque si esto es simétrico, ¿por qué voy a trabajar con todos los números? Bueno, entonces la tabla que ustedes van a tener, ojo, ahí que tienen ahí al finalizar en el campus virtual, vean que es una tabla que le da todos los números de los valores negativos, van a haber dos partes, la que está a la izquierda es negativo y la que está a la derecha es positivo, y le da el área a izquierda, todo. Entonces, si van a usar esa tabla, siempre usen esa tabla. No cambien en medio de un examen o en medio de lo que estén haciendo a otra tabla, porque si no saben lo que le está dando la otra tabla, uno cree usar la misma información y resulta que no es la misma información. Segundo, todas las tablas que vamos a usar nosotros, por ejemplo, esta es la distribución normal estándar, la distribución T de student, la distribución chi cuadrado, todas esas tablas tienen la misma información. ¿Cuál es la información? La probabilidad de z o de x menor que un número cualquiera. O sea, que lo que estoy haciendo es área a izquierda. Por eso también definimos la función de distribución de probabilidad como área a izquierda. Se podría haber definido a derecha, pero nosotros estamos usando siempre el área a izquierda. Eso es lo que ustedes tienen que tener y ser conscientes cada vez que utilicen una tabla. Entonces, volviendo, este numerito, miro, es 0,9146. ¿Cómo sería con la calculadora gráfica? Bueno, vengo acá, voy Stat, Excel, distribución, me fijo acá, normal. NPD es este punto. ¿Sí? NPD son los puntos que tengo acá. Es el valor de la función para un valor de z, que está acá, o un valor de x, no importa. Entonces, en la calculadora gráfica, yo voy a tener que usar NCD, que es el área entre valores, o INF, que es la información que después vamos a ver cómo se obtiene. Si pongo NCD, tengo que decir un valor a la izquierda, un valor a la derecha, cuánto vale el sigma, cuánto vale el mu. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el área a izquierda de 1,37, vean que estoy haciendo desde menos infinito a 1,37. Pero no voy a poner menos infinito, porque la calculadora va a hacer aproximaciones, y entonces si le pongo un número muy, muy chico, va a tardar mucho tiempo en hacerlo. Entonces, con que yo me aleje del valor del mu, me aleje 5 sigma o 6 sigma, ya está. Entonces, lo que le vamos a pedir a la calculadora es, como el mu en este caso es 0,
y el sigma 1, le voy a pedir que vaya de este, por ejemplo, menos 10. Ya tengo, eso es casi como infinito. El upper, el número superior, es 1,37. El sigma, vean que vale 1. Y el mu, bueno, acá tengo que poner 0. Le doy exe y ahí tenemos el valor 0,91465. Bueno, acá está trabajando con un poco más de precisión. Nosotros en la tabla teníamos 4 cifras decimales y ahí tienen más cifras decimales. ¿Ok? Bueno, sigamos viendo cómo calcular o usar en realidad cómo usar la tabla y cómo usar la calculadora gráfica. Las dos cosas simultáneas. Punto B. Punto B, supongamos que me pide calcular la probabilidad de menos 2,01 menor que z, menor que, ya que está, vamos a usar el mismo valor, era 1,37. 1,37. ¿Eso a qué es igual? Dibujo. Apoyen, siempre hagan un esquema de qué es lo que tienen que hacer. El esquema no les va a evitar que se confundan. Bueno, 1,37 está por acá y menos 2,01 andará por acá. Lo que tengo que calcular es toda esta área entre esos dos valores. ¿Ok? Bueno, eso yo lo pienso como, en función de la información que me está dando la tabla. El área a izquierda de 1,37 menos el área a izquierda de menos 2,01. ¿Sí? Siempre tengo que analizar esto en función de la información que me da la tabla. Y entonces esto se puede escribir como la probabilidad de z menor que 1,37 menos la probabilidad de z menor que menos 2,01. La de 1,37 ya está, ya la encontraron y vimos que eso daba 0,9146. Y la de menos 0,2, vean que en la otra parte tengo que buscar menos 2,0 y acá 0,01. Y entonces ver la intersección entre estos dos valores. ¿Cuánto le da esta intersección? 0,042. O sea, 4, 2, o sea, 2, 2, 2, 2. 4, Ah, 2. así. Sí. ¿Está bien? O sea que este valor es 0,02222. Hay un 2 de más, me parece. No, el otro en realidad es 46,6, o sea, le falta un 6. Estaba bien, entonces. Bien. Bueno, entonces acá, bueno, hay que hacer esta cuenta. Esto va a ser 4, 4, 2, 9, 8, 0, si no me equivoco. Bueno, ahora lo vamos a ver si está bien hecha la cuenta. Con la calculadora gráfica, eso sería, salgo de acá, vean que ahora mi valor más chico no es menos 10, es menos 2,01. El valor máximo es 1,37, sigo teniendo sigma 1 y mu igual 0, y entonces ahí me da el valor 0,89244. Con lo cual, vean que hemos verificado tanto con la tabla como con la calculadora gráfica que obtenemos la misma información. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de z mayor que 1,37? Porque hasta ahora buscamos siempre área izquierda. Bueno, hay dos caminos. Uno podría ser usando el complemento, es 1 menos la probabilidad de 1,37, por lo tanto esto sería 1 menos el número que habíamos encontrado ahí arriba, 0,91466, o sea, 0,08534.
Este es un camino. O bien el otro camino es usando la simetría. El área derecha de 1,37 es igual al área izquierda de menos 1,37, ¿sí? Esto es lo que estoy diciendo. Me apoyo en un dibujo, en un esquema. Entonces, el área derecha de 1,37, el simétrico respecto de 0 de 1,37 es el mismo cambiando el signo, menos 1,37. Entonces, esta área va a ser lo mismo. Si lo busco en la tabla, me va a dar ese número, 0,08534. ¿Mm? Entonces, vean que eso lo puedo hacer por complemento o por simetría. Esto es, por simetría, y esto es por complemento. Bien, ¿cómo sería en la calculadora? Bueno, en la calculadora, por ejemplo, vean que ahora yo tendría el valor más chico, 1,37, y el valor upper lo pongo bien grande, así como había utilizado antes menos 10, ahora uso 10. Y vean que me da el valor 0,08534. ¿Ok? Entonces vea que con la calculadora me resulta más fácil utilizar esto de el upper y el lower. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Acá hasta acá, de cómo usar la tabla, cómo usar la calculadora gráfica. De hecho, nosotros para usar la tabla sí o sí tenemos que pasar con la Z. Si usáramos la calculadora gráfica, en muchos de los problemas no haría falta utilizar la Z, no haría falta. ¿Por qué? Porque la calculadora trabaja, como vieron ahí, con cualquier mu y con cualquier sigma. Salvo en un caso en donde sí tendríamos que emplear la Z. Y después, el punto D, tiene que ver con lo siguiente. Calcular la probabilidad de Z menor que un número, Z cursivo, tal que el área izquierda vale, por ejemplo, 0,75. Observen que la información que me está dando ahora es distinta a la información que obtenimos en los casos anteriores. Ahora acá me están diciendo, bueno, encuentra este valor de Z tal que esta área vale 0,75. ¿Sí? Esto es lo que se llama forma inversa. ¿Sí? Vean que antes nosotros pedíamos, nos daban el Z y calculábamos el área. Ahora me dan el área y calculo el Z. En la tabla, lo que voy a tener que hacer en la tabla es buscar el valor que más se aproxime a 0,75. No va a estar el 0,75, no va a estar. Y de ahí utilizo el valor que más se aproxime, y de ahí saco las flechas, ven, para la primera columna y la primera fila. Entonces, ¿cuál es el valor que más se aproxima a 0,75 en la tabla? Puede ser por exceso o por defecto. 0,68. No. Pero acá, ¿qué número es acá? Perdón. 0,74857. 0,74857. Ese es Bien. por defecto, puede ser que dijo. Sí, no, pero ¿y por exceso cuál es el que Y sigue? por exceso 0,75175. Está bien, este es el más cercano, sí. Para este de acá, ¿cuánto te da? 67. 0,67. Entonces, esto en general se dice así, por tabla, el Z es 0,67, ¿sí? Vean que esto es aproximado, porque yo no tengo el 0,75, tengo un valor que se acerca. Con la calculadora gráfica, lamentablemente tengo que salir, vuelvo a entrar, distribución normal, y ven que acá aparece inversa, y entonces acá me dice, ¿qué cola tengo que analizar? ¿A la izquierda? O esta calculadora también le permite hacer a la derecha. En este caso es a izquierda, left. El área es
0,75, el sigma vale 1, el mu vale 0, y entonces le doy, y vean que me da por calculadora, el valor de z es 0,6744, digamos, 45. ¿Sí? Vean que no es tanta la diferencia con respecto a lo que nos estaba dando la tabla. ¿Mm? ¿Se entendió eso? Con la calculadora y con la tabla. Bien. Y como habíamos dicho antes, hay una propiedad muy interesante con las variables aleatorias normales, y es que si x es normal mu sigma, entonces x menos mu sobre sigma es z, que es normal estándar. ¿Eso qué significaba? Que si yo podía conocer las probabilidades para la z, que es la tabla, podía conocer las probabilidades para cualquier otra x. Entonces, como ejemplo, tomemos, si x es normal 1050, por ejemplo, entonces calculemos la probabilidad de x menor que 1080. ¿Sí? Esto es, si yo a cada desigualdad le resto mu, sigo teniendo la misma desigualdad. A 1080 le resto 1000, que es el valor de mu. ¿Sí? El mu acá vale 1000 y el sigma vale 50. Si a la desigualdad lo divido por un número positivo, a cada miembro, sigo manteniendo la desigualdad. Esto es 1080 menos 1000, estoy haciéndolo paso a paso, sobre 50. Pero lo que dice la propiedad es que esta es z menor que 80 sobre 50. ¿Sí? Y 80 sobre 50, si no me equivoco, es 1,6. O sea que la probabilidad de que x sea menor que 1080 es lo mismo que calcular en la distribución normal estándar que z sea menor que 1,6. Y entonces lo que hacíamos es buscar en la z el área a izquierda de 1,60. ¿Cuál es este numerito? ¿Video de calculadora? No, si es posible de la tabla, así vamos comparando. Bueno, 0,492. ¿Cuánto? 0,9452. 0,9452. Entonces, la probabilidad de x menor que 1080 va a ser 0,9452. ¿Cómo sería con la calculadora? Vean que en la calculadora no hace falta hacer nada de esto. En la calculadora venimos distribución, normal, NCD, el lower, en este caso, el lower tiene que ser un número chico. Si estoy, la curva esta, ¿dónde está centrada? Esta curva está centrada en 1000. ¿Sí? 3 sigma llega a 1150. Menos 3 sigma es 850. ¿Ok? Más o menos entre 850 y 1150 para esta distribución tengo el 99,9% de los datos. Entonces, me voy más alejo, me alejo 10 veces sigma, por ejemplo. Y 10 veces sigma es 500. Y entonces, acá le pongo 500. El upper es el valor hasta donde tengo que llegar, 1080. El sigma es el valor que tengo acá, 50. Y el mu es 1000. Y entonces, vean que obtenemos hasta
bastante bien el valor que habíamos sacado con la tabla. La ventaja es que acá ustedes no tienen que estandarizar. ¿Por qué? Porque ponen el mu y ponen el sigma directamente. Cuando usábamos la tabla, lamentablemente teníamos que estandarizar. ¿Por qué? Porque era lo único que teníamos para trabajar, la tabla. Nos obligaba, sí o sí, a pasar por la distribución Z, y por lo tanto teníamos que hacer este proceso de estandarización. Con la calculadora gráfica, eso no hace falta, salvo en un caso. Y el caso en donde sí o sí voy a tener que estandarizar es cuando no conozca el mu o no conozca el sigma. Pero sigamos trabajando con esta distribución X. Entonces, primer punto, X en menor que 1080. Segundo punto, imaginemos que quiero calcular la probabilidad de X entre 900 y 1080. Aprovecho el mismo valor de antes, así, digamos, no tengo que hacer tantas cuentas. Bueno, cada vez peor el número. Esto es 1080, acá está en 1000, y por acá andará en 900. El área que me pide calcular es esta. Esto, por lo que vimos antes, es la probabilidad de X menor que 1080, menos la probabilidad de X menor que 900. Esto es la probabilidad de Z menor que, ¿cuánto nos había dado el Z? 1,6. Y la de 900, a ver, hago la cuentita acá. 900, esto es lo mismo que decir P de X menos mu sobre sigma menor que 900 menos 1000 sobre 50. Esto es lo mismo que decir Z menor que, esto es menos 100 sobre 50 menos 2. O sea, la probabilidad de Z menor que menos 2. Y entonces, esta me había dado 0,9452 menos, hay que buscar esta en la tabla. En la tabla sería menos 2,00. 0,02275. 0,022275. Bueno, hay que hacer la cuenta. ¿La hacemos con esta? ¿Me van a creer? En la calculadora acá, ¿qué tengo que poner? El valor más chico, que era ¿cuánto? 900. El valor más grande, 1080. El sigma 50, el mu 1000. Si hago la cuenta, esto me da 0,9225, más o menos. 0,9225. 0,9225 aproximadamente. ¿Sí? Y ahí tengo resuelto el problema, tanto con la tabla como con la calculadora gráfica. ¿Se entiende eso? De vuelta. Si a mí, por ejemplo, me dicen la probabilidad de X mayor que A, y esto me da 0,32. Acá me están dando la información inversa, es decir, me están diciendo, encuentre A va a ser un numerito que esté por acá, tal que esta área vale 0,32. ¿Sí? ¿Por qué está a la derecha? Porque es X mayor que. Es área a derecha. Ahora bien, eso yo en la tabla, tenía que hacer este trabajo.
Yo la tabla no tengo área derecha, tengo área izquierda. O sea, la probabilidad de X menor que A es el complemento. Esto es 0,68. Y esto sí lo tengo en la tabla. Y entonces en la tabla busco para el valor más cercano a 0,68, ¿sí? Y de ahí me fijo cuál es el valor de Z. Ojo. ¿Cuál es el valor de Z? ¿Con qué número le estoy pegando en la tabla? A 0,68. 068, 082. ¿Y qué valor es la K de Z? 0,47. Entonces decimos, por tabla, Z es menos 0,47. ¿Pero cómo es esto? Bueno, si yo tengo esto de acá, vean que se puede estandarizar haciendo X menos mu sobre sigma menor que A menos 1000 sobre 50. Y eso me da 0,68. Pero esto es la probabilidad de Z menor que Z cursivo igual a 0,68. Y entonces, por la tabla vi que este Z vale menos 0,47. Y eso es A menos 1000 sobre 50. O sea que el A va a ser 1000 menos 0,47 por 50. O sea que el A va a ser... Adrián, disculpame, no sé si me perdí algo. Es 0,47 positivo, 0,68, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, está bien. Me lo comí yo acá. No, sí, capaz estaba sacando con el complemento y demás. Más 0,48. Sí. Entonces hay que sumar. Esto... 1235 puede ser. 1023,5. Ah, 1023,5. Es ahí. Bueno, a ver, ¿cómo sería esto con la calculadora? Vengo acá, exit, exit, distribución, normal, inversa. El área que tengo acá es, observen que acá yo puedo poner left si uso esto, que es lo que hicimos recién. Pero como acá me da la posibilidad de trabajar a derecha, a ver, tail, left, ven que acá puedo elegir right, le pongo a derecha, ahora elijo el área 0,32, seguimos usando el mismo sigma y el mismo mu, y ahí está el valor 1023,5 y este daba 0,38. Bueno, eso tiene que ver con las aproximaciones que uno está haciendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió cómo usar la calculadora y cómo usar la tabla? Ambas cosas. Una consulta de la calculadora, que me parece que lo dijo unos momentos antes. Pero cuando va a elegir la distribución y pone normal, Esperá, que vamos por atrás. y pone la Distribución distribución normal. normal, Sí. NPD, ¿para qué lo usaba? Esto es el valor, NPD es esto. Es este punto. Para un valor de A es este punto. Por ejemplo, para 1000 me daría este Sería valor el de acá. punto en Y, tipo sobre la curva, para un Exactamente, no te determinado A. da, no es ninguna de las informaciones que nosotros necesitamos. Ah, listo, ok. NCD es el área entre, e IMP es el valor que te deja un área, o a izquierda o a derecha. Son estos dos lo que vamos a usar para la calculadora gráfica. ¿Ok? Perfecto, buenísimo, gracias. No, por favor. Ahora bien, entonces, vean que no hace falta usar la distribución Z si tengo la calculadora gráfica, salvo un caso. Y es el siguiente. Si X es normal mu sigma,
¿Ok? O sea, no conozco cuánto vale el mu, no conozco cuánto vale el sigma, tal que la probabilidad de x menor que, por ejemplo, 83 es 0,64. La probabilidad de x menor que 62 es 0,01. Entonces, a partir de acá, encontrar mu y sigma. Y vean que yo la calculadora acá lamentablemente no la puedo usar, porque cuando voy a la calculadora me piden cuánto vale mu y el sigma y no lo sé. Y entonces, lo que tengo que hacer es armar un sistema de ecuaciones para mu y sigma. Entonces, la primera ecuación, ¿qué es? Estandarizar. Entonces me queda P de x menos mu sobre sigma menor que 83 menos mu sobre sigma, que es lo mismo que decir P de z menor que z1 igual a 0,64. La primera. La segunda es P de x menos mu sobre sigma menor que 62 menos mu sobre sigma igual a P de z menor que z2, y este vale 0,01. Ahora, vean que estos dos valores, esto que está acá, que yo estoy remarcando en gris, esto sí lo puedo trabajar, ya sea con la tabla como con la calculadora. Entonces, por ejemplo, por calculadora gráfica, yo puedo sacar cuánto vale Z1 y cuánto vale Z2. ¿Sí? O tabla, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por calculadora gráfica, vengo a inversa, el tail, o sea, la cola es a izquierda porque es menor que, y pongo el área. Para la primera es 0,64. El sigma vale 1 porque estoy trabajando con z. Y el mu vale 0 porque estoy trabajando con z. Y entonces ahí me da 0,3585. Entonces este valor es 0,3585. Hago lo mismo para el otro. Vean que ahora el valor es 0,01 y me da menos 2,3263. Menos 2,3263. O sea que aquí ya me armé mi sistema de ecuación, porque tengo que 83 menos mu sobre sigma es 0,3585 y 62 menos mu sobre sigma es menos 2,3263. Esto hay que despejarlo, vamos a usar la calculadora y por lo tanto lo voy a reescribir. Multiplico sigma y paso el mu sumando y reordeno. Entonces me queda, vean, mu más 0,3585 por sigma igual a 83. Mu menos 2,3263 por sigma igual a 62. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo que encontrar cuánto vale el mu y cuánto vale el sigma. Está claro que el mu va a estar entre 62 y 83, ¿sí? Y entonces venimos acá a la ecuación, a la calculadora gráfica, menú, me voy a ecuaciones, y en ecuaciones tengo la posibilidad de resolver F1 simultánea, ¿sí? Entonces pongo F1 y acá le doy la cantidad de incógnitas que tengo. En este caso son 2. Bien, el valor de acá, mi X, vean cómo, por eso reescribí a la izquierda mis incógnitas. Yo voy a utilizar como X al valor de mu y como Y al valor de sigma.
Entonces, el número que multiplica a x acá es AN. En mi sistema vale 1. Y el número que multiplica a la i es Bn. En mi sistema acá, en la primera ecuación, vale 0,3585. O sea que voy a cargar así como está en esta fila. Entonces tengo 1.3585 y el otro valor que está allá es 83, si mal no recuerdo. Acá abajo, 1 menos 2,3263 y 62. Verifico que esté todo bien cargado, le pido solver, que lo resuelva, y acá me da el valor. El primer valor corresponde a mu, 80,2 aproximadamente, y el segundo valor corresponde a sigma. Entonces, de acá yo saco que el mu es aproximadamente 80,2 y el sigma va a ser aproximadamente, ¿cuánto era? 7,82. Y ahí resolví el sistema. Este es el único caso en donde no conozco el mu, o no conozco no conozco el sigma, en donde sí o sí tengo que estandarizar para poder utilizar la distribución normal y así conocer cuánto vale el mu y el sigma. Y después a partir de acá continuaremos haciendo las cuentas o pidiendo las probabilidades que me pidan calcular. ¿Ok? Bueno, volviendo un poco a la parte de teoría, porque esto fue más que nada práctica, entonces vimos que si X es normal, mu, sigma, entonces su función de densidad de probabilidad viene dada por esta función. 1 sobre raíz de 2pi sigma, e a la menos 1/2, x menos mu sobre sigma al cuadrado. Bueno, ¿qué me faltó demostrar? Faltó demostrar que está bien definida. O sea que la integral de menos a más infinito de esta f de x, eso me da 1. El área bajo toda la curva. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra utilizando análisis matemático 2. Es decir, utilizo una doble integral de menos a más infinito de 1 sobre raíz de 2pi sig. Bueno, no sé por qué no me quiere escribir. 1 sobre raíz de 2pi sigma de e a la menos 1/2. Voy a trabajar con x al cuadrado. Vamos a trabajar con, lo voy a demostrar para mu igual a 0 y sigma igual a 1. ¿Por qué? Porque así no tengo que hacer cambio de variables. Es así de simple. Por 1 sobre raíz de 2pi e a la menos 1/2 y cuadrado, diferencial x, diferencial y, es decir, multiplico, hago dos multiplicaciones, y esto lo asocio, lo agrupo, menos infinito a más infinito, de 1 sobre 2pi, e a la menos 1/2, x cuadrado más y cuadrado, paréntesis, diferencial x, diferencial y. ¿Sí? Tomo como si fueran x e y, x es normal 0,1, y es normal 0,1, y multiplico las funciones de densidad de probabilidad de x, que es 1 sobre raíz de 2pi, e a la menos 1/2 x cuadrado, y la f de y, que era una g de y, que es lo mismo, 1 sobre raíz de 2pi, e a la menos 1/2 y cuadrado. Profe, ¿no te queda en el denominador 2pi eso al cuadrado? Es raíz de 2 por raíz de 2, claro. Sí, sí. me queda 1 sobre 2pi. Bueno, esto lo saco factor común, 1 sobre 2pi, y esta integral, ahora hago algo que se llama cambio de variable, y es utilizar coordenadas polares. O sea,
Si yo digo que x se escribe como x coseno de teta, y se escribe como r seno de teta, entonces al reescribir esto, vean que cuando hago x cuadrado más y cuadrado, me queda r cuadrado. Y el jacobiano de dx de y va a ser r de r de teta. ¿Sí? Ustedes vieron el jacobiano, que es cambio de variables. Y entonces esta integral, que era de menos a más infinito, en realidad va a ser una integral desde 0 a más infinito para r y de 0 a 2pi para teta. Y entonces esto me queda e a la menos 1/2 r cuadrado por r, ¿sí? De r, paréntesis, y a esto de teta. Cuando hacemos eso, sigo acá abajo, lo copio, vuelvo a copiar lo mismo, 1 sobre 2pi, la integral de 0 hasta 2pi. Vean que la antiderivada, esta función ahora, tiene primitiva. ¿Sí? E a la menos 1/2 r cuadrado r tiene primitiva. Escribo acá. E a la menos 1/2 r cuadrado r, la integral de r, esto tiene primitiva que es e a la menos 1/2 r cuadrado, más una constante, ¿sí? Deriven esto y vean que obtienen esto de acá adentro. Y entonces, acá me va a quedar por e a la menos 1/2 r cuadrado, que tengo que evaluar entre 0 y más infinito. Diferencial teta. Pero cuando evalúo en el límite superior, esto tengo que tomar el límite para r tendiendo a más infinito, de e a la menos 1/2 r cuadrado, esto tiende a 0. Y entonces, ¿esto cómo me queda? Me queda 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi, de 0 menos, acá hay un menos que me comí, menos e a la menos 1/2 r cuadrado, esto vale 1/2, perdón, en 0 vale 1, 0 al cuadrado, ¿sí? De teta. Y esto es lo mismo que decir 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi, de 1, vean que esto, menos con menos me queda más, esto es 1, de 1 de teta. Y esto es lo mismo que decir 1 sobre 2pi, teta entre 0 y 2pi, que es lo mismo que decir 2pi sobre 2pi, simplifico y me queda 1. Con lo cual demostré que esta función, si bien lo hice para 2, demostré que la integral de esta integral doble da 1. Entonces, como mi punto de partida era 1 sobre raíz de 2pi e a la menos 1/2 x cuadrado diferencial x por lo mismo, ¿sí? Estos dos son iguales, esto yo lo puedo escribir como, en definitiva, menos a más infinito, paréntesis, de 1 sobre raíz de 2pi, e a la menos 1/2 x cuadrado diferencial x, es igual al cuadrado, es igual a 1, de ahí puedo deducir, entonces, que 1 sobre 2pi raíz integral de menos a más infinito, de e a la menos 1/2 x cuadrado diferencial x es raíz cuadrada de 1, que es 1. Y con eso demostré que está bien definida la variable aleatoria. La segunda demostración que me falta hacer es, en particular, demostrar que si x es normal mu sigma,
entonces su valor medio es mu. Bueno, ¿qué tengo que hacer? El valor medio de x, que es la integral de menos a más infinito de x por 1 sobre raíz de 2pi sigma, e a la menos 1/2 x menos mu sobre sigma al cuadrado, diferencial x. Esto, ¿cómo se puede escribir? Bueno, acá voy a tener que hacer un cambio de variables, poner z igual a x menos mu, o y igual a x menos mu, ¿sí? Y entonces, si hago un cambio de variable, y digo que w es x menos mu sobre sigma, observen que dw a dx es 1 sobre sigma. Y entonces, si x va de menos a más infinito, w también va a ir de menos a más infinito, eso no me preocupa. Cuando hago el cambio de variable, tengo que x es w por sigma más mu. Entonces, esta integral se transforma en esta otra, w por sigma más mu por 1 sobre raíz de 2pi sigma por e a la menos 1/2 w al cuadrado por sigma w. Y entonces esto se transforma en lo que sigue, que es la integral de w sigma por 1 sobre raíz de 2pi, e a la menos 1/2 w al cuadrado, diferencial w, más la integral de mu, 1 sobre raíz de 2pi, e a la menos 1/2 w cuadrado, diferencial w. Si no me comí de nada, no comí nada, no, bien. Y esta de acá puedo sacar 1 sobre raíz de 2pi sigma por la integral de w, e a la menos 1/2 w, diferencial w. Recuerden que esto va de menos a más infinito, más la integral de, saco el mu, factor común, y esto lo dejo tal cual. Me queda raíz de 2pi, e a la menos 1/2 mu al w al cuadrado diferencial w. Esto vean que vale 1, porque es lo que habíamos demostrado acá. Nada más que acá decía x, acá decía x, y acá tengo w. Entonces eso vale mu. Y esta integral, en particular, vean que tiene primitiva que es menos e a la menos 1/2 w cuadrado, que tengo que calcular en menos infinito y en más infinito. Y esto tiende 0. O sea que esta integral que tengo acá en el primer término se me va y solamente sobrevive el segundo término, que es mu por 1, que es mu. Y con eso demostré que la esperanza de x es mu. Bueno, habría que hacer lo mismo para la varianza, demostrar que es sigma cuadrado, eso queda para ustedes, que puedan demostrarlo, que es hacer lo mismo que hicimos acá, nada más que acá va a aparecer x al cuadrado y hay que hacer integración por parte y esas cosas, ¿sí? Es un poquito más engorroso, más tedioso, más pesado para resolver, pero se puede llegar a hacer lo mismo. Dentro de las propiedades que vimos de variables aleatorias normales, hay una que es muy interesante, y es que si yo tengo variables aleatorias normales, x1, x2, por ejemplo, x1 supongamos que es normal
mu sub 1, sigma 1. X2 es normal, mu sub 2, sigma 2. Xn es normal, mu sub n, xn, sigma n. ¿Sí? Todas variables aleatorias independientes, ¿sí? Entonces, si yo hago una combinación lineal de ellas, defino T como A por 1 por X1 más A2 por X2 más AN por XN. Esto también va a ser normal, mu T, sigma T. Es decir, que toda combinación lineal de variables aleatorias independientes, distribuciones normales, también es una distribución normal, donde mu T es el valor medio de T, y esto, por las propiedades que vimos al comienzo de la clase, va a ser A1 por mu sub 1 más A2 por mu sub 2 más, punto suspensivo, AN por mu sub n. Y recuerden, no hay propiedades para el desvío, sino para la varianza. Sigma cuadrado de T es la varianza de T, y eso es A1 al cuadrado, sigma 1 cuadrado, más A2 cuadrado, sigma 2 al cuadrado, más, puntos suspensivos, AN al cuadrado, sigma n al cuadrado. Eso es lo que tenemos para, como una de las propiedades interesantes, porque no todas las variables aleatorias, cuando uno las combina, vuelve a tener la misma variable aleatoria, ¿sí? En el caso de las normales, esta es una de las características que tiene, que cualquier combinación lineal que haga de variables aleatorias independientes normales, va a ser normal. Otra distribución normal. Entonces, esta es una propiedad que volveremos a ver una y otra vez, varias veces, a lo largo del año. Entonces, como ejemplo, tenemos X1 es normal, por ejemplo, 120. X2 es normal, también 120. Punto suspensivo, XN es normal, 120. Y entonces definimos el promedio como la suma de las variables aleatorias dividido n. Y esto va a ser normal, mu de x raya, sigma de x raya. Donde el mu de x raya es el valor medio, que es, como aplicamos la fórmula anterior, 1 va a ser el valor medio de x1 más, punto suspensivo, el valor medio de xn. Esto dividido n. El valor medio de cada una de ellas es 100, porque todas valen el mismo sigma. Y entonces esto va a ser n veces 100 sobre n. Simplifico y me queda 100. Para la varianza de x raya, esto es la varianza de x1 más la varianza de xn, esto sin la rayita de acá arriba, esto está mal, dividido, recuerden que en la varianza las constantes salen elevadas al cuadrado, y esto va a ser, la varianza es 20 al cuadrado, o sea, va a ser n veces 20 al cuadrado sobre n al cuadrado, o sea, esto es 20 al cuadrado sobre n, o 400 sobre n. Quiere decir que la varianza
va a ser distinto al valor del desvío que tengo ahí metido. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 4, nos queda que la varianza va a ser 400 sobre 4, y esto es 100. O sea que el desvío del promedio vale 10. Recuerden que es la raíz cuadrada, ponemos así, de 100, que es 10. Y entonces, cada xy tenía un desvío que era de 20. El promedio pasó a tener un desvío de 10. ¿Qué hicimos? Se redujo. Es decir, si yo grafico el desvío de una xy, debería tener algo así para la xy. ¿Sí? Esto está centrado en 100 y un desvío de 20. Para el promedio, vamos a usar el rojo, mi desvío hace que esto haga algo así. De paso vemos cuál es la relación entre las variables. Y esto es 10. ¿Sí? El desvío, esto sería para el promedio, y esto para cada xy. Para xy. Entonces, vea cómo al hacer el promedio, yo lo que estoy haciendo es estrechar la campana. La estoy haciendo más estrecha, más finita, más angosta. Y eso es lo que logro con el promedio, por ejemplo, de variables. Esto de alguna manera tiene que estar relacionado con lo que ustedes en algún momento vieron en física con cálculo de incertidumbre, por lo cual había una incertidumbre estadística que se podía reducir como raíz cuadrada de n. Bueno, esa raíz cuadrada de n viene de este factor. ¿Sí? Entonces, aumentaban el número de mediciones y ese término de incertidumbre no lo tenían en cuenta. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? ¿En los parciales se nos van a pedir hacer demostraciones de este tipo? A ver, puede que aparezca como puede que no aparezca. Eso no te puedo asegurar nada, porque si no es en el parcial, seguramente será en el final aquello que tengan que ir al final. Pero puede ser que aparezca algo conceptual. ¿Sí? Sí. En principio no podremos decirte sí o no. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, ¿cuántas clases nos quedan todavía de variables aleatorias? ¿2 o 3? Me fijo en el cronograma. Me fijo. Estoy fijando, ¿no? Introducción al campus. No tengo el campus.
¿Está, Carlos? No, estoy mirando, pero no tenemos cargado el cronograma en el campus, Adrián. Ah, No lo subimos. Entonces deberían quedar 2 o 3 clases. O sea, en lo que escribimos al principio de año decía variables aleatorias de 5 a 6 clases. Vamos, 3. ¿y cuándo era el primer parcial? ¿Lo tenés a mano? Sí, está en el campus, a ver. El primer parcial es el 15 de junio. 15 de junio, o sea que tenemos, a ver, hoy es A ver, 4 de mayo, el 11, el 18, el 25 es feriado, no lo tenemos. Después viene el 4 de junio, hay 3 clases más todavía. ¿Sí? ¿Digo bien? El parcial era el 11. Nosotros lo teníamos agendado para el 15 de junio. A ver. Entonces, hay 4 clases más. Sí. Porque de acá a fin de mayo tenemos 2 clases. La del 11 y la del 18. 11 y 17, sí. Y después, en junio, si era el 15, la semana anterior es el 8 y la otra es el 1. Entonces tenemos 4 clases más de variables aleatorias. Está bien, 3 clases la podemos dedicar a variables aleatorias. Ahí, Carlos, ¿vos podrías darle el ejemplo a los chicos de aproximación a la binomial? Sí, ¿O sí, querés que lo dé ahora yo acá? No, eso lo vemos nosotros. Aproximación a la binomial. Bueno, como guste. Sí, lo hacemos con un Entonces, ejercicio. Con la corrección de claro, continuidad. lo vemos como un ejercicio, es una aplicación más de la distribución normal. Entonces, de mi parte yo dejaría por hoy acá, y lo que siguen es clase de trabajos prácticos, lo que sigue de ahora en más. ¿Ok? Sí, sí. Muy bien. ¿Vos, Carlos, tenés algo que decirles? Si no, ya lo podemos dejar a los chicos.